el presidente más naco y cínico que ha tenido México se llama Andrés Manuel López Obrador. Este camarada, además de decir puras burradas, dice también mentiras. Y es tan iluso que piensa que los mexicanos le creemos todas sus embustes, todas sus alabanzas que hace a su persona, y que en realidad este sujeto llegó a la presidencia sin ningún mérito. Es un ignorante, es un tipo que llegó por las estafas, las extorsiones que hizo a los gobiernos priistas y panistas, pero no tiene ningún mérito. Y ahora, en su circo mañanero del día 31 de agosto del 2023, López manifiesta que él defiende los derechos humanos de los migrantes, que les hace albergues, que requiere a los norteamericanos para que cooperen con dólares para darles más bienestar a los migrantes. Y López es tan cínico que deja por un lado que a los mexicanos no les ha cumplido lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Federal relativo a darles empleos dignos y remuneradores. Por eso se van los jóvenes a Estados Unidos dejando estudios, dejando familias, porque estamos viviendo en México una situación de caos general. La delincuencia se ha adueñado de los 32 estados de la República. No hay estabilidad para vivir con felicidad, porque además no hay salud de calidad, no existe la responsabilidad del gobierno para detener o dejar sin efecto su política de abrazos y no balazos, y no lo puede hacer López porque los delincuentes lo llevaron al poder y no puede echarse para atrás porque le van a reclamar y va a haber una venganza de estos hacia él, y posiblemente perdería la presidencia si termina el apoyo de la delincuencia organizada. Pero por otro lado, pues López habla de derechos humanos de los migrantes, pero yo le quiero reclamar a López, ¿y por qué no defendió los derechos humanos de los 40 migrantes que murieron quemados en Chihuahua, en una cárcel exprofeso que tienen para los migrantes? Porque López, como policía de los norteamericanos, pues tiene que cuidarles las fronteras. Por eso nombraron a México como el tercer país seguro. Y eso es indigno, porque López hace el trabajo sucio a los norteamericanos, aunque de vez en cuando se pone muy hocicón, muy gallito, de que la soberanía de México no va a ser allanada por los republicanos norteamericanos que piensan hacer un ejército para combatir la delincuencia. En fin, que López es un verdadero fracaso en su país, y se está metiendo de limosnero a pedirles a los gringos que ayuden a los inmigrantes, porque México está haciendo lo propio. Ya dio 150 millones de dólares a los salvadoreños, y así sucesivamente. Es más, contrató 500 médicos cubanos y el dinero lo está mandando al gobierno del dictador. Y además esos sujetos son gente encubierta que está adoctrinando a sus paleros. Son agentes cubanos. Pero para estar a tono con mis acusaciones, voy a activar las declaraciones de López de este día. Estamos dándole atención a los migrantes, albergues, atención médica, alimentación, pero necesitamos atender las causas. No es estar conteniendo solo de que no pasen al norte por los riesgos que tiene. Hay muchos
accidentes. Pero mira qué miserable. Está diciendo que los migrantes tienen problemas, tienen riesgos. ¿Y por qué a los 40 migrantes los dejó morir quemados? Esto no tiene nombre, se llama desvergüenza, cinismo, hipocresía. Y sigue las mentiras de López así. Y estamos cuidando todo eso, pero se requiere que se atiendan las causas. Y ya ven el comportamiento de algunos gobernantes de Estados Unidos. El señor DeSantis, ¿no?, contra los migrantes, queriendo utilizar misiles para enfrentar la migración y la drogadicción o el tráfico de drogas, ¿no? Bueno, ¿y a López qué le importa meterse en los problemas internos de los norteamericanos? Lo que debería de hacer López es exigirle a los gobiernos latinoamericanos que no permitan que salgan sus migrantes, dándoles empleo, dándoles seguridad. Y lo propio debería de tomarlo López para tomarlo, porque él es muy bueno para dar consejos, pero no los lleva a cabo. O sea, que López es un verdadero fiasco. Es un sujeto que lo único que hace es exhibirse ante el mundo entero, porque los mexicanos ya lo conocemos, que es un psicópata, es un narcisista. Toda su vida ha vivido con engaños, ha vivido sin trabajar, es un huevón. 14 años para recibirse en una carrera de las más mediocres ciencias políticas. López no tiene madre, de plano. Pero lo más grave que yo veo es que López está en contra de la migración de los latinoamericanos, pero no está en contra de la migración de los nacionales de Estados Unidos. Al contrario, se ufana, da las gracias a los nacionales porque han mandado más de 60,000 millones de dólares a sus familias, y López se lo adjudica de manera, pues, ¿cómo llamarlo? No hay el adjetivo, muy cínica, de que es parte del desarrollo nacional. Eso no tiene ninguna justificación, que López salude con sombrero ajeno con el sufrimiento de los nacionales que se van a Estados Unidos a trabajar porque aquí no hay empleo, no hay seguridad. López es un verdadero farsante, como lo compruebo con este nuevo video. Para reiterar mi agradecimiento a nuestros hermanos migrantes, a nuestros paisanos, porque ayer se dio a conocer el dato de las remesas de diciembre y cerramos el año de remesas. No sé si tienes remesas ahí para terminar y ahora regresamos. 58,897 millones de dólares. Bueno, López es un verdadero cínico, desvergonzado, naco, cuerudo. ¿Cómo es posible que salude con sombrero ajeno? ¿Cómo es posible que justifique sus fallas de no dar empleo a los nacionales para que no se vayan a sufrir, para que no abandonen a su familia, para que no se arriesguen a que los maten, a que el Border Patrol los detenga y los deje en el desierto, en una fosa clandestina? López de verdad es un verdadero mediocre, miserable, cínico. Es un tipo repugnante, porque lejos de reconocer su responsabilidad de que los nacionales se van, porque aquí no hay ninguna expectativa de futuro, y sobre todo los jóvenes, a los que tanto alaba y a los que dice para que sigan mis consejos. López
de plano debería pedir perdón a los mexicanos, pues la verdadera función de López es crear empleo digno, remunerador, y que además se apegue al Plan Nacional de Desarrollo, que cumpla lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Constitución Federal, que son el de ser rector de la economía, que este desarrollo sea integral, sea sustentable, que se fortalezca la soberanía, que no se vayan a Estados Unidos, que sea democrático, que los jóvenes se integren al desarrollo nacional, que cree empleos. Entonces, López, y así termino, es un verdadero barbaján que no tiene calidad moral para estar pidiendo a los norteamericanos que atiendan a los migrantes, porque esos son problemas internacionales y cuya función o conducta López no debe intervenir, porque violaría el artículo 89 de la Constitución Federal relativo a la de autodeterminación de los pueblos y no intervención. Y además López debería concentrarse a dar estabilidad económica, a dar empleo, a dar alimentación nutritiva, a dar agua salubre, a dar energía eléctrica, a dar habitación, a acabar con los ecocidios que está haciendo con su Trenecito Maya, que es una obra que va a servir al turismo internacional, a los pobres indios paisanos de Patarrajada, no les va a beneficiar en nada, al contrario, está acabando con la flora, con la fauna. Son más de 10 millones de árboles talados, no sabemos qué pasó con esa madera, si la vendió López. Y por otro lado, pues los indígenas son los que deben de ser atendidos, no con trenes Maya, sino con empleo, con salvaguardar sus costumbres, respetar sus tradiciones, y no argumentar con esa obra magna que eso va a ser parte del desarrollo nacional. No, porque esa obra ha costado más de 4 o 5 veces de lo que originalmente se estableció, como lo mismo sucedió con Dos Bocas, que ni siquiera ha producido una gota de petróleo. Es una fuente de energía obsoleta, arcaica, que lo que debería de imperar son las energías limpias, y además compró chatarra a los gringos, por lo que López debería acatar el artículo 134 de la Constitución Federal y ser responsable en la disposición del dinero de la nación. Y para ello, una vez que termine su desgobierno, tiene que haber ya una prueba del desvío del dinero que ha hecho López para ser llamado a juicio. O sea, que López es candil de la calle y oscuridad de su casa. Es un verdadero pendejo, cínico, desvergonzado, cuerudo y todo lo que se le acumule. Gracias.